Enfrentado a los hechos, el gobierno que tengo la honra de presidir, en unión estrecha con el pueblo costarricense, aceptó el reto del volcán Irazú. El volcán Irazú, en primer lugar, es el más alto de los volcanes de Costa Rica. Tiene 3.432 metros de altura sobre el nivel del mar. Hay una larguísima lista de periodos activos del volcán Irazú que arranca desde 1731 con actividades explosivas y salida de cenizas y todo, que en aquellos tiempos la única ocurrencia de salvación que había para los habitantes de Costa Rica, primero a la Virgen de Ujarrás y segundo a la Virgen de los Ángeles. El Irazú, en su origen, y hay fotografías de eso, y arriba se veían como 5 bocas que tenía. Después se fue derrumbando y se fue haciendo el hueco, que da miedo porque tú sales rodando y se va y no hay quien lo saque después. Volver al Irazú nos representa volver los ojos atrás y repasar un hito histórico en la vida profesional de un periodista que después, al cabo de los años, tuvo que rumbar por otros derroteros. La NBC, lógicamente, estaba detrás de eso y entonces me pedía que cada vez que hubiera algo impresionante o algo de ese tipo, que fuera. Y como era a cada rato, yo fui más de 70 veces, porque siempre había erupciones de ese tipo. Un valor que uno sabe de dónde le viene ese valor para ir allá. No se explica uno de dónde viene ese valor. Bueno, la primera noticia que tuve fue de un piloto de las líneas aéreas costarricenses LACSA, llamado Armando Quesada, que en un vuelo Panamá-San José se dio cuenta de que aquí en el volcán Irazú comenzaba a salir del cráter principal una columna de vapor de agua hasta más de 15.000 metros de altitud sobre el nivel de la cumbre. Costa Rica es un país sin conflictos. Por ley no hay fuerza armada. Hoy la amenaza un enemigo. Los rifles y soldados, aunque los tuviera, no podrían combatir contra ese enemigo. Un volcán humeante que puede desatar la fuerza de 20 bombas atómicas. Esta es la historia de una nación y un pueblo que luchan para sobrevivir. Alguien avisó desde Cartago que se habían visto relámpagos sobre la cumbre del Irazú, que se había oído un estruendo espantoso y que algo malo estaba pasando. En la mañana del propio día 13, que llegaba Kennedy ese día al aeropuerto, el anuncio fue corroborado por una lluvia de ceniza que comenzó a caer en San José y que desde luego toda esta parte superior del volcán la tenía completamente aterrada. Yo estaba en mi casa, situado en el aeropuerto. Yo estaba trabajando con la NBC en esos días. Las columnas de ceniza que tiró el volcán era una cosa de horror. Así que de eso todo el mundo se enteró. Bueno, cuando tomé la foto de Kennedy, entrando él al Nacional, ya se empezaba a sentir un poco la ceniza. En la noche fue que reventó todo más. Al día siguiente de la llegada de Kennedy aquí fue que empezó, ¿no? Entonces ya subí yo y se tomó esta foto. Estos ya venían de observar la erupción de cerca aquí en el puro cráter, que a mí me extrañaba que no les diera miedo estar en el puro cráter porque el volcán destruyó un mirador que había montado allá en concreto y piedra. El volcán lo destruyó. Y da miedo, de verdad. Usted ve el montón de gente, parecen hormigas, sobre unos filos así cerca del volcán. Y uno dice, si yo me resbalo y salgo aquí, salgo corriendo, voy a dar al cráter. A la gente le encanta meterse en lo peligroso. Inclusive yo, ¿verdad?
gente en las calles empezó a verse rara. Y hubo hasta chistes de gente que llegaba a la casa y no los querían recibir porque estaban con la cara llena de ceniza y los encontrábamos como maleantes o tipos raros. El estado de ánimo con que empezó, llena de asombro, a ver las erupciones de vapor de agua y gases sulfurosos del año 1962. Cambió de verdad exactamente cuando en el 12 de marzo de 1963 y peor el 13 de marzo de 1963, el volcán entró en una serie de explosiones estrombolianas de mucha fuerza y la ceniza comenzó no solamente a aterrar las fincas aquí arriba, sino que también comenzó la ceniza a caer en San José. Ahí el estado de ánimo de asombro o de nervios cambió a un verdadero estado de pánico. Era algo tremendo, sí. La gente se tapaba, no salía, muchísimos agricultores perdieron sus cosechas, tuvieron que sacar el ganado de las fincas. Fue una tragedia, sí. Como ver la neblina de Coronado, digamos, era la ceniza. Habían caídas de ceniza todo el tiempo, constantemente, y entonces imagínense cómo estaba la gente. Había unas fotografías que yo creo que están ahí en la película, en que había un tipo que hacía de tráfico con un pañuelo que parecía un maleante por la ceniza. Entonces la gente estaba protegida con eso. La gente en mi película que yo hice aparece en las barberías, todo eso, limpiando todo eso, en el Teatro Nacional, todo era igual. Después de que comenzó la reactivación con vapor y gases en el 62, lógicamente se convirtió para mí ya en una necesidad semanal de estar visitando el volcán, previniendo que pudieran ocurrir cambios a mayor violencia. Si hubiera sabido que iba a ir a esos lugares, le hubiera jalado las orejas. Hay que arriesgar mucho para tomar una buena foto. Lo que sí resultó un choque violento, no como en el 62, el día que vinimos a ver como turistas con la boca abierta una columna de vapor a 15.000 metros de altitud. No, el 13 de marzo del año 63, cuando llegamos aquí en la madrugada y nos encontramos con que nuestros carros ya no podían entrar porque la capa de ceniza era una ceniza plástica, como fungosa. Entonces ya de por sí ya uno ahí empezaba con un choque nervioso de marca mayor. Ya el miedo se le iba metiendo en el corazón. Sí, uno sentía cierto temor, claro, al estar allá arriba sentía temor, claro, pero yo sabía que iba a ser algo bien hecho. Por dicha salieron las fotos bastante buenas. Cuando nos asomamos y vimos lo que estaba pasando, aquella columna de humo, aquel ruido, aquellas explosiones, aquellas bombas incandescentes que aún de día parecía la noche y aún de día aterrorizaban, y además la caída de piedra cerca de donde uno andaba, pues imagínense ustedes cuánto miedo habría en el corazón de cualquier persona y más de un periodista que estaba obligado a quedarse ahí, a hablar con quien pudiera y a que el fotógrafo que iba a la par de uno tomara fotos, pasara lo que pasara. Creo que nunca se me borrará de la mente todo lo que tuvimos que pasar. Creo que nunca olvidaré los mecanismos que tuvimos que emplear para dominar nuestro miedo personal. Yo mismo me asusté cuando vi las fotos. Y cada foto es un orgullo diferente, un momento de orgullo cada foto. Veníamos encomendados a Dios, veníamos con el miedo de la familia colgando de nuestras ropas y veníamos tratando de pasarle por encima nuestro propio miedo personal. Había mucho temor de parte de uno, puesto que ya aquí en esta zona de muerte, en la cumbre del Irazú, ya había habido 4 muertos por imprudencias. Y ahí caían piedras al extremo de que decían que parecía un lugar de la luna, lleno de como los meteoritos que dicen que caen en la luna y producen eso, exactamente. Cuando
hacía la erupción, simbraba el terreno, ¿verdad? Yo creí que se iba a mover la cámara con el trípode, o que podían caer piedras por acá. Por dicha cayeron a otro lado. Y al día siguiente había un rocón ahí, todavía calientito un poquito todavía. Si hubiera estado yo ahí cuando cayó esa roca de ahí, me parece que hubiera desaparecido el trípode y fotógrafo. Me impactó mucho cuando una de las principales avenidas o avalanchas, los esfuerzos que hacían algunos cruzrojistas y otras personas para salvar a unas familias cuyas casas habían sido destruidas en Taras, en la parte sur, arrollados por la turbulencia de las aguas, fue algo que no he podido olvidar hasta el día de hoy. Sí, pues da orgullo, definitivamente se siente uno orgulloso de haber hecho esto. El registro, ¿verdad?, que él hizo de esos eventos digamos, para las generaciones de ahora, las futuras generaciones, eso representa un documento importantísimo. Es una cosa que ocurrió como cualquier otra. Ya le digo, el volcán estuvo haciendo todas esas tonterías por muchos años, por mucho tiempo. Ahora está tranquilo y no es raro que cualquier día vuelva. Cuando uno está cerca de lo que lo puede aniquilar en segundos, no puede volver tan soberbio creyéndose el héroe del Irazú o cosa alguna que se le parezca. Había que tener más humildad, había que reconocer que no se podía venir a jugar de casita a la par del volcán Irazú y había que pensar 20 veces que ojalá los directores de los periódicos de entonces no nos mandasen solamente a nosotros, que buscaran a otros. Uno hace los trabajos y se acabó, eso es parte de la vida de uno. Era un trabajo que uno lo hacía inconscientemente. El volcán Irazú y otros volcanes a lo largo de mi vida, parece que yo hubiera estado como medio vulcanizado en los pronósticos de mi nacimiento. Me cambiaron en que me hice más sencillo en mis actuaciones personales y más sencillo en mi trato con la gente. Sí, es un trabajo bueno, es valioso porque es una cosa histórica esa. Pasarán muchos años de que venga una erupción de estas.